En la pequeña ciudad de Townsend, ubicada en Massachusetts, Estados Unidos, Annie Andrews, de 16 años, vivía con su padre, Brian Andrews, y su hermana, Jessica Andrews. Fue en 1986 cuando recibió una llamada anónima de un joven llamado Daniel LaPlante, quien afirmó que estaba estudiando en la misma escuela que la chica y había obtenido el número de uno de sus amigos. LaPlante se describió a sí mismo como un chico rubio, guapo y de aspecto atlético que vivía en el mismo barrio que Annie. Siempre muy educados, hablaron durante varias semanas hasta que Annie se convenció de que estaba lista para conocerlo en persona. Cuando la chica accedió a salir con él, se encontró con un joven de cabello oscuro, ropa sucia y apariencia sucia, todo lo contrario a lo que había escuchado de él. A pesar de esto, Annie accedió a ir con él a la feria local, pero se escapó después de una hora de reunión. Además de que el chico no era nada de lo que decía ser, ella ya estaba bastante incómoda con sus preguntas intransigentes, quienes insistían en querer saber detalles de la muerte de su madre, quien falleció de cáncer. Esa noche, el oscuro interrogatorio de LaPlante despertó algo en Annie, por lo que ella y su hermana decidieron intentar ponerse en contacto con el espíritu de su madre a través de una tabla Ouija. Ese mismo día, las hermanas escucharon golpes provenientes del interior de las paredes de la habitación donde dormían. Creyendo que el contacto había funcionado, comenzaron a comunicarse con el supuesto espíritu, que respondió tocando la madera. La práctica se repitió durante varias noches hasta que los golpes se volvieron incómodos y perturbadores, quitándole el sueño a ambas. Los muebles de la casa también comenzaron a moverse o desaparecer. Las niñas pensaron que era un demonio, pero Brian Andrews creían que eran las propias hijas las que querían llamar la atención, todavía molestas por la reciente muerte de su madre. En enero de 1987, luego de meses que las niñas llevaban escuchando las paredes, bajaron al sótano armadas con un cuchillo al escuchar ruidos. Estoy en tu habitación, ven a buscarme. Estaba escrito en rojo en la pared del sótano. Brian nuevamente no les creyó a sus hijas y fue a buscar ayuda psicológica. Semanas después, Annie se encontró con otro mensaje, esta vez escrito en la pared de su habitación. Estoy de vuelta, encuéntrame si puedes. El comportamiento del padre siguió siendo el mismo, a pesar de las súplicas de la niña. Brian dejó a sus hijas en la casa de un vecino y al regresar a su casa, la encontró más despeinada que antes. Sospechoso, entró en la habitación de Annie y se encontró con el extraño mensaje. Cásate conmigo. Pero lo peor estaba aún por llegar. El hombre se sorprendió al ver a un joven alto vestido con la ropa de su difunta esposa. Llevaba maquillaje, un vestido y la peluca rubia que se había puesto la mujer cuando se le empezó a caer el pelo. El chico sostenía un hacha. Mantuvieron una pelea física, pero Brian logró escapar y llamar a la policía. Mientras buscaba pistas por la casa, uno de los oficiales descubrió un túnel detrás del armario en la habitación de Annie. Cuando la abrieron, encontraron al joven acurrucado dentro. Annie Andrews lo identificó como Daniel LaPlante, el chico con el que tuvo aquella cita. Durante la investigación, la policía descubrió que LaPlante había estado viviendo dentro de las paredes de la casa durante meses. Había agujeros por los que observaba los movimientos de todos, túneles, espacios para respirar y comida. Nunca dijo cómo obtuvo el número de Annie Andrews, pero los investigadores dedujeron que LaPlante había irrumpido en su casa antes y habría descubierto su teléfono debido a los antecedentes que ya tenía. Nacido el 16 de mayo de 1970 en Townsend, LaPlante fue abusado sexual y psicológicamente durante su niñez y por todos los adultos que pasaron por su vida. El resultado de una creación disfuncional hizo que le diagnosticaran dislexia a una edad temprana. En sus años en North Middlesex High School, no tenía amigos y todos lo llamaban retrasado mental, así como aterrador y extraño. Fue al psicólogo de la escuela quien lo llevó a un psiquiatra por su comportamiento anormal. Allí, le diagnosticaron trastorno por hiperactividad, aunque no estaba de acuerdo con su conducta. Para empeorar las cosas,
Como si años de golpizas y todo tipo de abusos que había sufrido no fueran suficientes, LaPlante sufrió por un psiquiatra pedófilo quien lo violó durante las sesiones, destruyendo el resto de su psique. Como resultado, LaPlante se volvió socialmente apático, enojado y desarrolló tendencias asesinas. Su adolescencia estuvo marcada por robos y allanamientos en el barrio donde vivía. Así fue como descubrió su gusto por jugar juegos psicológicos con sus víctimas, mover cosas o dejar huellas inquietantes de su paso. LaPlante solo estuvo hospitalizado en una institución de menores durante unos meses y fue liberado en octubre de 1987. Aproximadamente un mes después, volvió a practicar robos e invasiones. Durante uno de los robos, tomó 2 revólveres que fueron útiles para lo que haría a continuación. El 1 de diciembre de 1987, el joven de 17 años invadió la casa de la enfermera Priscilla Gustafson, entonces de 33 años, madre de Abigail, William y embarazada de su tercer hijo. Fue violada por LaPlante y luego le disparó varias veces en la cabeza, mientras que ahogó a los 2 niños en la bañera. Fue Andrew Gustafson, el padre de la familia, quien llamó a la policía cuando se encontró con la escena cuando regresó a casa después del trabajo. Un testigo describió a LaPlante a la policía, por lo que fue fácil conectarlo con el crimen y comenzar las búsquedas. El niño fue encontrado 48 horas después en un contenedor de basura. Un cabello de Abigail Gustafson en su calcetín demostró su participación en el crimen. Con el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad, Daniel LaPlante fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de la familia Gustafson. Entre 1988 y 2014, interpuso varias demandas contra los tribunales alegando que el sistema penitenciario estadounidense violó su derecho a ejercer su religión, el satanismo, pero lógicamente nunca llegó muy lejos. El 22 de marzo de 2017, LaPlante apeló en una audiencia en la Corte Superior de Middlesex, Massachusetts, para obtener una reducción de su sentencia basada en la nueva ley que establece que los jóvenes condenados por asesinato en extrema crueldad pueden solicitar la libertad condicional después de 30 años. Realmente lamento el daño que causé. Desde el fondo de mi alma, lo siento, dijo. Luego, el juez estableció otros 45 años de sentencia y decretó que el hombre sería sometido a una evaluación psiquiátrica para certificar que realmente lamentaba sus delitos. Hasta entonces, Daniel LaPlante no mostró ningún signo de remordimiento, a pesar de su emotivo discurso. Por supuesto, no logró librarse de la cadena perpetua y pasará el resto de sus días entre rejas.